primer testigo. 1. El testimonio de la Septuaginta. La Septuaginta fue la versión griega del Antiguo Testamento y la Biblia predominantemente usada por los primeros cristianos. De hecho, el texto clave usado por los protestantes para la sola escritura valida la Septuaginta. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Pero justo en el versículo anterior dice, desde niño conoces las sagradas escrituras. 2 Timoteo 3:15. Siendo Timoteo de origen judío y griego, véase Hechos 16:1, la escritura que debió haber conocido desde niño sería la Septuaginta. Es más, esa sería la versión que más habría utilizado el mismísimo apóstol Pablo. Como dice Timothy Michael Lowe, PhD por la Universidad de Oxford, abro cita. El consenso ahora es que cuando Pablo cita las escrituras judías, más frecuentemente, tal vez siempre, prefiere el griego, es decir, la Septuaginta. Fin de cita. Esto es sumamente relevante porque la evidencia neotestamentaria apunta a que la Septuaginta disponible para los primeros cristianos incluyó deuterocanónicos. Así, Everard Nestlé y Kurt Aland proveen una enorme lista de referencias de los deuterocanónicos en 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento, con la sola excepción de Filemón y Segunda y Tercera de Juan, que son cartas bastante pequeñitas. Es más, el académico protestante Joseph Dobson, profesor del Seminario Teológico de Denver, dice, abro cita, por al menos 3 siglos los académicos han hallado valioso comparar Sabiduría, libro deuterocanónico, y Romanos, la carta del apóstol Pablo. Por ejemplo, dice en Romanos 9:21, un texto que le encanta citar a reformados como Néstor, abro cita, ¿no tiene acaso el alfarero derecho a hacer del mismo barro un vaso para uso noble y otro para uso ordinario? Claramente esto hace referencia a Sabiduría 15:7. El alfarero del mismo barro hace las vasijas que sirven para usos nobles y usos ordinarios. Es él quien decide cuál ha de servir para este o aquel uso. ¿Qué pasa el segundo testigo? 2. El testimonio de Jesús y los apóstoles. En refuerzo a lo anterior viene nada más y nada menos que el mismísimo Dios encarnado. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo usó los deuterocanónicos no como meras referencias históricas humanas, que es como lo ven los protestantes, sino para enseñar elevada doctrina. Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 11, del 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleve mi yugo y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y en Eclesiástico Deuterocanónico 51, del 23 al 27, dice, vengan a mí y entren a mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo? Esto les digo acerca de la sabiduría. Adquiéranla gratuitamente. Pongan el cuello bajo su yugo. Miren qué gran descanso he encontrado. El paralelo es tan obvio que nada menos que el gran académico protestante Craig Kinner, presidente de la Evangelical Theological Society, dice, abro cita, incuestionablemente, Jesús modela sus palabras directamente con base en Eclesiástico. Aquí Jesús se está identificando con la sabiduría, es decir, con el logos, del cual se habla en Juan 1:1. En otras palabras, Jesucristo está haciendo cristología del más alto nivel con un deuterocanónico. Y no solo eso, Jesús usa un deuterocanónico hasta para hacer tipología mesiánica. En Juan 10, del 22 al 23, vemos que va al templo durante la fiesta del Hanukkah, cuyo establecimiento no aparece en ninguna parte de las Biblias protestantes, sino solo en Primera de Macabeos. En ese contexto, Jesús se presenta ante los judíos como aquel que el Padre ha consagrado. Juan 10:36, cuando precisamente lo que se está celebrando es la consagración del nuevo altar. Primera de Macabeos 4:59. Que hay un paralelo aquí es tan obvio que lo reconoce incluso el pastor luterano Rich Futrell. Nótese que el punto aquí no es meramente que se usen los deuterocanónicos, no. El punto es la forma en que se usan. Y si lo anterior les parece poco, resulta que nuestro Señor Jesucristo referencia un deuterocanónico hablando con Dios Padre. Mateo 11:25, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Esta es la misma idea divina de Eclesiástico 3:19. Muchos son los orgullosos e ilustres, pero el Señor revela sus secretos a los humildes. A su vez, en Hebreos 11 se hace un recuento de los héroes de la fe desde Abel. Y ojo, el 100% de esos personajes nombrados son bíblicos, personajes bíblicos. Pues bien, dentro de ello hay una referencia inequívoca a los mártires de Segunda de Macabeos. De modo que serían personajes presentes en la Biblia del autor de Hebreos. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Algunos fueron torturados, no aceptando liberación a fin de obtener una resurrección mejor. Ahora, Segunda de Macabeos 7:29. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. He ahí las palabras de la madre de 7 mártires que son torturados, pero esperan una resurrección mejor. Que hay una conexión es tan obvio que Gary Michuta ha podido recopilar 50 comentarios académicos protestantes que reconocen la misma.
Así que si Néstor quiere negar esto, tendrá que ponerse por encima de 50 comentarios bíblicos protestantes. Que pase el tercer testigo. 3. El testimonio de los deuterocanónicos. El señor Néstor Díaz suscribe la llamada teoría del silencio. Él dice, abro cita, la exclusión de los deuterocanónicos se debe a que todos habían sido producidos durante la época del silencio divino. Fin de cita. Y él mismo reconoce que en esto sigue una tradición humana, porque continúa diciendo, abro cita, así lo indica la tradición rabínica. Palabras de Néstor Díaz del 23 de julio de 2022. Según esto, Dios habría dejado de hablar los últimos 400 años antes de Cristo. Frente a ello, digo, no se quiera callar la voz de Dios siguiendo tradiciones de hombres. Marcos 7:8. Los protestantes voltean una página del Antiguo al Nuevo Testamento y se pierden 400 años de palabra de Dios. Y es que resulta que los deuterocanónicos contienen profecías impresionantes que dan testimonio de su carácter inspirado. Dice Sabiduría 2, del 12 al 13 y del 17 al 20. Pongamos trampas al justo, pues nos es molesto. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el justo es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas. Condenémoslo a una muerte deshonrosa. Fin de cita. Esta es la profecía más específica de todo el Antiguo Testamento, escrita alrededor de 100 años antes de los eventos y se cumple prácticamente a la letra en Mateo capítulo 27. Les invito, lean Sabiduría capítulo 2 y Mateo capítulo 27. Es impresionante. Es obvio que los judíos que condenaron al Mesías no iban a dejar este libro en su canon y por lo tanto lo quitaron. Y los protestantes, siguiendo a esos judíos, quitaron sabiduría de la Biblia. Es más, en este libro se halla también una prefiguración de la relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Hablando del Hijo, dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pues bien, Sabiduría 7 del 25 al 26 dice, la sabiduría es una demostración del poder de Dios, es un resplandor de la luz eterna, imagen del poder y la bondad de Dios. Esto suena prácticamente como la definición trinitaria del credo de Nicea. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Asimismo, Baruch 3:38 prefigura la encarnación. Dice, la sabiduría apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Esto claramente prefigura Juan 1:14. El verbo se hizo carne y convivió entre nosotros. Ahora, un dato revelador. La King James Version 1611, es decir, la Biblia protestante más relevante de la historia, reconoce que hay paralelo entre deuterocanónicos y el Nuevo Testamento en estos tres casos que les acabo de nombrar. No sería nada honesto ignorar esto.